Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. El relato del Dr. Frankenstein, capítulo 11. Tengo muchas dificultades para recordar el primer periodo de mi vida. Todos los sucesos se me aparecen como diluidos o nebulosos. Una extraordinaria acumulación de sensaciones se apoderó al comienzo de mi ser. Percibí simultáneamente la vista, el olfato, el oído y el tacto, y precisé mucho tiempo para poder diferenciar los distintos sentidos. Me acuerdo de que sentí una luminosidad cada vez más fuerte que oprimía mis nervios ópticos y me forzaba a cerrar los ojos. La oscuridad que sobrevino me asustó, pero apenas había constatado el fenómeno cuando la luz volvió a herirme. Entonces me di cuenta de que por instinto había abierto los ojos de nuevo. Comencé a caminar y, si mal no recuerdo, bajé por una escalera. De pronto se produjo un gran cambio. Hasta aquel momento había permanecido rodeado de cuerpos opacos y de sombras que apenas podía percibir y que, al hallarse lejos de mí, no podía tocar. Pero descubrí que era capaz de moverme sin que existieran obstáculos infranqueables para mí. La luz me resultaba cada vez más difícil de soportar, y a causa del esfuerzo el calor comenzaba a incomodarme. Buscando algún lugar sombreado, llegué al bosque de Ingolstadt, donde el hambre y la sed me atormentaron muy pronto, sacándome del sopor en que había caído. Devoré algunas bayas recogidas en los matorrales y tras apagar mi sed en un arroyuelo, me tendí en el suelo y me dormí. Al despertar había caído la noche. El frío me hacía temblar y sentía mucho miedo, cosa perfectamente natural considerando la situación en que me encontraba. Antes de abandonar su casa, como sentía frío, me había cubierto con unas pocas prendas que pude hallar, pero no eran suficientes para protegerme del rocío nocturno. Solo era una criatura abandonada y muy infeliz. Lleno de tristeza me senté y comencé a llorar. Poco tiempo después, un débil brillo iluminó el horizonte y me procuró una vaga sensación de consuelo. Me levanté y vi un disco brillante que se levantaba despacio encima de los árboles. Lo contemplé asombrado. Se elevaba poco a poco en el cielo y su luz bastaba para que pudiera distinguir lo que estaba a mi alrededor. Comencé a buscar bayas y mientras lo hacía encontré por fortuna un abrigo grande con el que pude cubrirme. Luego me senté de nuevo. Ningún pensamiento racional cruzaba mi espíritu. Era sensible al hambre y a la sed, a la luz y a la oscuridad. Mis oídos captaban incontables sonidos y de todos lados llegaban hasta mí los más variados olores. Pero lo único que de momento podía ver con claridad era la brillante circunferencia de la luna que mis ojos contemplaban con agrado. Muchos amaneceres y muchos ocasos pasaron después. Las noches eran bastante más cortas cuando comencé a percibir con claridad las sensaciones y a distinguirlas unas de otras. Fue así, casi sin darme cuenta, como comencé a distinguir con claridad el cristalino arroyo en el que veía y los árboles cuyas ramas me prestaban abrigo contra los rayos demasiado ardientes del sol. Estuve a punto de enloquecer de alegría cuando me di cuenta de que el agradable sonido que había escuchado, tan dulce a mis oídos, provenía de la garganta de unas pequeñas criaturas voladoras que de vez en cuando pasaban delante de mí y ocultaban en parte la luz del día.
Comencé a mirar también con mayor atención la bóveda brillante que se extendía sobre mi cabeza. Intentaba algunas veces, aunque sin lograrlo, imitar el canto de las aves. Otras, queriendo expresar mis sentimientos, producía con mi boca extraños sonidos que me asustaban y me hacían enmudecer. A medida que fueron pasando los días, la luna iba desapareciendo del firmamento para volver a aparecer cada vez más reducida. Yo seguía en el bosque. En aquel tiempo, mis sensaciones ya eran absolutamente claras y mi espíritu asimilaba poco a poco algunas ideas. Mis ojos se habían acostumbrado a la luz y lograban distinguir el auténtico aspecto de las cosas. Podía diferenciar un insecto de un tallo y reconocía ya las distintas clases de plantas. Me había dado cuenta de que los gorriones producían solo unos sonidos sin ninguna gracia y que en cambio el trinar de los tordos y los mirlos era grato al oído. Un día en que el frío me torturaba, descubrí por azar la hoguera que debía haber encendido algún vagabundo. Tuve una gran alegría al notar la sensación de calor que se desprendía de ella. Contento por el hallazgo, quise poner las manos sobre las brasas, pero las saqué de inmediato aullando de dolor. Comprobé, extrañado, que la misma causa podía tener dos efectos contrapuestos. Examiné los materiales del fuego y me alegré al ver que era madera. Enseguida comencé a recoger ramas que, como estaban húmedas, no quisieron arder. Aquello me desanimó y volví a sentarme contemplando el fuego. Las ramas que se habían quedado cerca de la hoguera secaron poco después y prendieron, cosa que me proporcionó un motivo de reflexión. Al tocar algunas de las ramas pude finalmente conocer la causa del fenómeno y volví a recoger mucha leña para ponerla a secar y tener así una reserva de combustible. Al anochecer, vencido por el sueño, temí que la hoguera se extinguiera durante mi reposo. La cubrí cuidadosamente con ramas secas y hojarasca y después puse encima gran cantidad de madera húmeda. Al terminar, coloqué mi abrigo en el suelo y me dispuse a dormir. Cuando terminé, ya había amanecido y mi primera preocupación fue ver cómo estaba el fuego. Lo destapé y el ligero vientito que soplaba fue suficiente para que la llama volviera a surgir. Aquel nuevo fenómeno me dio la idea de construirme con ramas algo parecido a un abanico que me permitía avivar mi hoguera cuando observaba que el fuego estaba a punto de apagarse. Al caer de nuevo la noche, observé satisfecho que el fuego no solo daba calor, sino que también iluminaba. Otro descubrimiento importante lo realicé al constatar por los restos de comida abandonados por mi predecesor que el fuego también podía ser utilizado para preparar los alimentos. Intenté hacerlo así, colocándolo sobre las brasas. De este modo aprendí que la comida no se estropeaba al asarla, sino que por el contrario, al hacerlo, las avellanas y las raíces tenían un sabor mucho más agradable. Pero los alimentos escaseaban cada día más y con frecuencia tenía que pasar días enteros buscando en vano algunas bayas para llevarme a la boca. Por ello decidí abandonar aquellos parajes y buscar un lugar que pudiera alimentarme mejor. Sentí mucho la pérdida del fuego, puesto que, como lo había conseguido por azar, ignoraba el modo de volver a encenderlo. Estuve muchas horas pensando en un problema tan serio, pero no conseguí hallarle solución. Envuelto en mi abrigo, caminé por el bosque siguiendo la dirección del sol poniente. Anduve durante 3 días enteros hasta que llegué por fin al límite del bosque.
Durante la última noche había caído una gran nevada y los campos estaban cubiertos por una extensa capa blanca. El paisaje tenía un aspecto deprimente y noté que mis pies se estaban helando al tocar aquella sustancia húmeda y fría que cubría la tierra. Eran poco más o menos las 7 de la mañana y quería encontrar antes que nada algunos alimentos y un lugar seco que me permitiera descansar. Al recorrer los lugares cercanos, descubrí sobre un cerro una cabaña que debía servir de morada a algún pastor. Era para mí una novedad. Examiné con curiosidad el minúsculo edificio y cuando la puerta cedió a mis empujones, penetré en su interior. Sentado junto al fuego, donde estaba cocinando alguna cosa, había un anciano. Al escuchar ruidos, giró la cabeza y al verme se levantó gritando. Salió corriendo de la cabaña y atravesó el campo a una velocidad que parecía imposible para unas piernas tan viejas. Era distinto de todos los seres que anteriormente había contemplado y su fuga me sorprendió. Pero la cabaña atrajo pronto toda mi atención. La lluvia y la nieve no habían penetrado en ella y por lo tanto el suelo estaba seco. El lugar me pareció tan delicioso, tan exquisito, como debió parecerles el pandemonium a los diablos del infierno tras las horrendas torturas que habían sufrido al atravesar el lago de fuego. Comí con avidez el desayuno abandonado por el pastor, compuesto por pan, queso, leche y vino, aunque este último no me gustó nada. A continuación, vencido por el cansancio, me tendí sobre un montón de paja que hallé en un rincón y me dormí. Desperté al mediodía. Animado por la calidez del sol que brillaba sobre la nieve, me dispuse a seguir mi viaje. Guardé los restos de la comida en una cartera que encontré y crucé de nuevo los campos durante muchas horas hasta que, al crepúsculo, llegué a la entrada de un poblado. Qué hermoso me pareció. Las chozas, los alegres chalets y las casas más acomodadas encendieron mi imaginación. Las verduras que crecían en los huertos, las jarras llenas de leches y los quesos colocados en algunas ventanas me hicieron recordar mi apetito. Elegí una de las mansiones más atractivas y entré, pero antes de haber podido abrir por entero la puerta, los niños empezaron a gritar y una mujer cayó desmayada al suelo. En menos de lo que cuesta decirlo, todo el pueblo se había puesto en movimiento. Algunos huían, otros me atacaban, hasta que, lleno de heridas provocadas por las piedras y otros objetos que me arrojaron, pude huir al campo. Ya había oscurecido y me refugié en un mísero cobertizo de techo muy bajo, en muy mal estado, que contrastaba con los pequeños palacios que había podido ver en el pueblo. Aquel cobertizo se encontraba adosado a un minúsculo chalet que me pareció muy bien arreglado. Sin embargo, y tras mi última experiencia, no me atreví a entrar en él. Mi nuevo refugio, hecho de madera, era tan bajo que casi no podía permanecer sentado sin verme obligado a agachar la cabeza. El piso, de tierra apisonada, afortunadamente estaba seco, y a pesar de que el viento se colaba por muchas rendijas, me pareció que el lugar sería agradable y que al menos me protegería de la lluvia y la nieve. Entré pues en aquel cobertizo providencial y me acosté en el suelo, contento de haber hallado un asilo, pobre, es verdad, pero que me permitiría abrigarme del frío y la inclemencia del invierno y sobre todo de la salvaje crueldad de los humanos. Cuando brillaron los primeros resplandores del amanecer, salí de allí y me dispuse a examinar con mayor atención el chalet de al lado para saber si podía seguir viviendo en el cobertizo sin ser descubierto. Este se hallaba a espaldas de la casa, cerca de un establo y de un pequeño estanque de aguas cristalinas. En una de las paredes se abría una gran grieta que me había permitido entrar en él
la última noche. Me apuré por cubrirla y lo mismo hice con todas las fisuras por las que podían descubrir mi presencia. Usé algunas piedras y pedazos de madera, pero tuve mucho cuidado en hacerlo de modo que me permitiera sacarlos cuando deseara salir al exterior. De esta manera, la única claridad que llegaba a mi refugio provenía del establo, pero, aunque era escasa, la consideré suficiente. Una vez preparada mi vivienda, con el piso recubierto por paja limpia que había encontrado en el exterior, tuve que ocultarme rápidamente en ella al entrever una figura humana que devolvió a mi memoria los desagradables incidentes de la víspera y me hizo desconfiar. Por fortuna, en la cabaña del pastor había podido recoger algunos víveres y un vaso que iba a servirme, más que mis manos, para beber el agua del estanque. El suelo de mi cobertizo se encontraba un poco más alto que el del exterior y gracias a ello podría conservarlo seco. Además, la chimenea del chalet desprendía el calor necesario para mantener el lugar con una temperatura agradable. Luego de todos esos preparativos, me decidí a permanecer allí hasta que sucediera alguna cosa capaz de hacerme cambiar de opinión. En verdad, se trataba de un pequeño paraíso si lo comparaba con el bosque en el que había permanecido durante todo el verano, acostándome en un suelo que con frecuencia no estaba bien nivelado y durmiendo bajo las ramas que goteaban a causa de las lluvias. Una vez consumido mi desayuno con buen apetito, me disponía a retirar la cobertura de la grieta para ir a buscar agua cuando escuché un rumor de pasos. Miré por una pequeña rendija y pude ver su cabeza. Era una muchacha de aspecto amable, muy distinta de las personas que había hallado en los chalets y de los criados de las granjas que más tarde pude ver. No obstante, su vestido era muy pobre. Llevaba una tosca pollera azul y un abrigo de paño. Su cabello rubio estaba trenzado con esmero, aunque no lucía ningún adorno. Sus facciones revelaban tristeza y resignación. Desapareció de mi vista y transcurridos unos 15 minutos la vi regresar con el recipiente lleno en parte de leche. Su andar reflejaba visiblemente el cansancio y entonces un joven se dirigió a su encuentro. Parecía todavía más entristecido que ella. Conversaron unos momentos en un tono de melancolía y luego el muchacho posó el recipiente sobre su cabeza y lo llevó hasta el chalet. Ella fue tras él y de ese modo ambos desaparecieron de mi vista. Transcurridos unos instantes, volví a ver al hombre. Llevaba en la mano algunas herramientas y cruzó el campo que limitaba la casa por la parte trasera. En lo que respecta a la joven, la vi entrar y salir del chalet con frecuencia. Explorando con más atención mi refugio, me di cuenta de que una de las ventanas de la casa se abría anteriormente en la pared que ahora servía de apoyo al cobertizo, y que sus cristales habían sido reemplazados por tablas de madera. Una de aquellas tablas se había agrietado un poco y al acercar un ojo, la fisura me permitió observar el interior de la vivienda. Vi una pequeña sala limpia y pintada con cal, aunque desprovista casi por completo de muebles. En un rincón, cerca de un minúsculo hogar en el que brillaba el fuego, había un anciano, sentado con la cabeza entre las manos. Toda su actitud revelaba el más hondo desaliento. La joven se ocupaba de ordenar la casa. Luego buscó en un cajón y extrajo algo que tomó con las manos. Se sentó cerca del anciano, que comenzó a tocar un instrumento y a producir sonidos aún más dulces que los trinos del mirlo y del ruiseñor. Era una imagen bellísima, incluso para un pobre infeliz como yo, que jamás había podido contemplar algo tan hermoso.
El cabello plateado y los rasgos bondadosos del anciano despertaron mi respeto, mientras que los agradables ademanes de la muchacha me hicieron descubrir el amor. Quand je pense à toi, souvent je te revois au bord de la mer avec tes cheveux collés par le sel et le soleil de l'été. Je n'oublierai pas ton nom et ton regard, je n'oublierai pas ta voix, je ne t'oublierai pas. Tocaba una tonada dulce y triste que conmovió hasta el llanto a su amable acompañante, al que el hombre pareció no hacer caso hasta que pudo oír el sonido de sus sollozos. Dijo entonces algunas frases y la jovencita, dejando su labor, se arrodilló a sus pies. Yo sentí en aquellos momentos algo que ni el hambre, ni la sed, ni el frío, ni el calor me habían hecho sentir, y tuve que alejarme de aquella grieta porque no fui capaz de aguantar más semejante emoción. Al rato el muchacho regresó. Traía sobre la espalda un poco de leña. La joven salió a su encuentro. Lo ayudó a librarse de su pesado cargamento y después tomó algunas ramas y las arrojó al fuego. Luego fue a reunirse con el hombre en una esquina de la sala, en donde éste le mostró un pan grande y un pedazo de queso. Con gestos de alegría, la joven se dirigió al huerto, recogió algunas raíces y legumbres y después entró en la casa y las colocó en un recipiente con agua que depositó sobre el fuego. Terminada esta tarea, volvió a retomar su labor, mientras el hombre en el jardín parecía estar muy ocupado arrancando raíces. Cuando ya llevaba casi una hora haciendo este trabajo, la jovencita salió a buscarlo y regresaron juntos al chalet. Durante todo aquel tiempo el anciano se había mantenido en una actitud reflexiva, pero cuando sus compañeros regresaron, se animó un poco y todos juntos se sentaron en torno a la mesa y se dispusieron a comer. El almuerzo terminó pronto y la muchacha comenzó entonces a ordenar la sala, mientras que el anciano, apoyado en el brazo del joven, caminó unos instantes por la puerta de la casa tomando sol. Nada podía resultar más bello a la vista que el contraste de aquellos dos seres. Uno de ellos, el anciano, tenía el pelo blanco y sus facciones traslucían amor y tranquilidad. El otro, el joven, era apuesto y hermoso. Sus rasgos estaban simétricamente modelados, pero sus ojos y su actitud parecían expresar el desaliento y la tristeza más profundos. El anciano entró en el chalet y el muchacho, después de tomar algunas herramientas que no eran las mismas que había usado a la mañana, se alejó de nuevo, cruzando los campos. Al anochecer pude comprobar sorprendido que los habitantes de aquella casa habían logrado prolongar la luz gracias a unos bastones hechos con una cera especial. Me alegró mucho que la puesta del sol no pusiera fin al placer que experimentaba observando a mis vecinos. A lo largo de la velada, tanto la muchacha como su compañero hacían cosas que yo no entendía. El anciano tomó de nuevo el instrumento musical cuyos dulces sonidos ya habían despertado mi admiración por la mañana. Cuando terminó la melodía, el joven permaneció mucho tiempo articulando una serie de ruidos monótonos que no se parecían en absoluto al sonido hermoso y agradable del instrumento que había tocado el anciano, ni tampoco a los trinos de los pájaros. Más tarde llegaría a descubrir que estaba leyendo en alta voz, pero en aquel tiempo todo aquello que se refería al arte de las palabras
y las letras me resultaba totalmente desconocido. Los miembros de la familia, después de dedicarse a estas tareas algunos minutos, apagaron las luces y, según me pareció, todos se retiraron a descansar.